Muy bien, hermanos, nuevamente muy buenos días. Hermanos, dirijámonos en nuestras Biblias, por favor, a Romanos capítulo 13 y estaremos posicionándonos en el versículo 11 hasta el versículo 14, que es el final del capítulo 13. Usted que toma nota, este es el título del sermón: la conducta y el comportamiento del cristiano a la luz de lo porvenir. Repito, título del sermón: la conducta y el comportamiento del cristiano a la luz de lo que está por venir. Con eso en mente, mis hermanos, leamos la bendita, gloriosa y toda suficiente palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras: y esto, conociendo el tiempo que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice allí? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hermanos, yo estoy convencido de que si cualquiera de nosotros, los que están presentes en este lugar, recibiera una carta de invitación para tener una charla presencial con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, seguramente nos sentiríamos muy honrados de recibir esa invitación. Y ciertamente el recibir la invitación, estoy seguro que nos generaría gran expectativa hacia el futuro. Si por ejemplo dicen: hermano Víctor, la reunión que tienes con Biden es el próximo lunes, entonces Víctor va a sentirse muy expectante para esa reunión que ocurrirá en el futuro. Se generará en su corazón cierta expectativa. Es muy probable que una vez que hayamos recibido la invitación, empecemos a pensar cosas. Empecemos a maquinar sobre lo que vamos a decir. Quizá incluso hasta pensemos en cómo nos iremos vestidos, cuál sea nuestro mejor atuendo para ir a la Casa Blanca. Y es más, alguno quizá quiera llevarle un presente, un regalito a Biden de la cultura colombiana. Pero yo también creo que en virtud de la expectativa que genera esa reunión que ocurrirá en el futuro, nuestra conducta presente empieza a cambiar. Y empieza a cambiar lo que somos hoy con el propósito de que nada que hagamos hoy pueda evitar que tengamos esa reunión en el futuro. Por ejemplo, si usted monta bicicleta y hace ciclomontañismo, ¿cierto? Que es un deporte que tiene sus riesgos. Bueno, usted dice: ¿qué tal que yo me caiga en esta semana? Honestamente, ¿qué haría usted? ¿Dejaría de montar durante esta semana sabiendo que la próxima semana tiene una reunión con el presidente del país más importante del mundo? Yo estoy seguro que todos nosotros dejaríamos de montar bicicleta esta semana. ¿Por qué? Porque la expectativa que tenemos de esa reunión, como es tan grande, está teniendo un impacto en nuestra conducta presente. Hoy estamos cambiando cosas en virtud de esa reunión, de ese evento que ocurrirá en el futuro. El texto que acabamos de leer, mis hermanos, esencialmente habla de un hecho futuro, y Pablo nos dice que en relación a ese hecho futuro, los creyentes debemos cambiar en nuestra manera de actuar y de pensar. ¿Cuál es el hecho futuro del que Pablo habla en este texto? Esto quiero dejarlo claro desde el comienzo para que entendamos muy bien el desarrollo del tema. El hecho futuro del que Pablo está hablando aquí es el inminente regreso de Cristo, es decir, su segunda venida, y el juicio que acompañará al segundo regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, mis hermanos, habrá un juicio
que las Escrituras definen como el juicio final. Y en este juicio final, Cristo juzgará a vivos y a muertos, a creyentes y no creyentes, y después de ese juicio viene lo que se define en teología como el estado eterno. Este anuncio de que Cristo regresará, mis hermanos, no es algo que las Escrituras lo digan, digamos que sombríamente, como que no se vea tan claro. No, las Escrituras, mis hermanos, explícitamente una y otra vez afirman que Cristo regresará, que Él vendrá y que habrá un juicio final y que después de ese juicio vendrá el estado eterno. Y muchos hoy en día se preguntan, pastor, ¿y cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo será el día en el que Cristo regrese y se lleve a cabo el juicio final? La verdad es que las Escrituras, mis hermanos, guardan silencio en torno al día y la hora. Nos afirman que un día vendrá, pero no nos dicen cuándo será. No nos dicen si será mañana, si será hoy en la tarde, o si será en 10 años o en 500 años. No lo sabemos. Es más, miren este detalle importante. Lo que sí nos informan las Escrituras respecto al día y la hora es que no lo podemos saber. O sea, explícitamente nos dice, un día será, pero lo que nos dice respecto a nosotros es que tú y yo no lo podemos saber. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora, escuchen, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ok? ¿Lo ven? El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Quién es conocedor del día en el que Cristo regresará por segunda vez y juzgará a vivos y muertos? ¿Quién sabe esto? Nadie. Solo el Padre. Solo Dios. Ahora, escúchenme muy bien esto, mis hermanos. Este silencio que las Escrituras guardan en torno a la segunda venida de Cristo tiene un propósito. Es decir, las Escrituras no se callan esto porque sí. Esto tiene un propósito para la iglesia, y es que en la iglesia se produzca una expectativa hacia ese evento futuro, ¿sí? Y que a la luz de esa expectativa que el pueblo de Cristo sabe que va a ocurrir, entonces el pueblo de Cristo viva para glorificar a ese Cristo que regresará. Hermanos, miren, no saber si Cristo regresará hoy o mañana, pero tener la certeza de que lo hará, hace que el pueblo de Cristo se vuelva celoso por guardar la bendita palabra de Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Quién de nosotros sabe cuándo Cristo regresará? Nadie. ¿Pero sabemos que regresará? Sí. ¿Cuándo? Un día. ¿El día y la hora lo sabemos? No. Pero como sabemos que regresará y que cuando regrese establecerá el juicio final y después el estado eterno, entonces la iglesia de Cristo debe vivir con una santa expectativa que la incline a vivir celosa por guardar la bendita palabra de Dios. En otras palabras, saber que Cristo regresará, pero no saber exactamente cuándo lo hará, tiene que motivar al pueblo de Cristo para que viva una vida santa. ¿Lo entienden, mis hermanos? Es claro, saber que Cristo regresará y que juzgará, pero no saber cuándo lo hará, tiene que motivarnos a vivir santamente hoy. Y cuando tú te dices esta verdad mañana, quiere decir que mañana tienes que vivir santamente. Y si te la dices pasado mañana, ¿sabes qué? Pasado mañana tienes que vivir santamente. Y si te la dices en 60 años, ¿sabes qué va a ocurrir en 60 años? Que tienes que vivir santamente. En la práctica, mis hermanos, eso lo que significa es que un creyente, al reconocer la realidad de que Cristo vendrá, debe aprender a cuidarse hoy de lo que piensa. Debe aprender a cuidar su boca de lo que habla y debe cuidar sus acciones de lo que hace. En el texto de estudio que acabamos de leer, el apóstol Pablo esencialmente, ¿qué está haciendo? Está haciéndole una exhortación a la iglesia de Roma, pero desde luego a nosotros también, para que a la luz de la realidad de que Cristo regresará,
la iglesia de Roma y nosotros vivamos como santamente. Para hacer esta exhortación, lo primero que el apóstol Pablo va a hacer es lo siguiente, y este es el primer punto del sermón, hermanos. Primer punto, el matrimonio de la doctrina y de la conducta. Para demostrar que debemos vivir santamente, el apóstol Pablo va nuevamente, esto ya lo ha hecho muchas veces, pero nuevamente lo va a hacer, y va a decir que hay un matrimonio inseparable entre la doctrina y la conducta. Lean conmigo el versículo 11, aunque hermanos, yo lo voy a leer aquí de la Nueva Versión Internacional, porque creo que aquí se explica un poco mejor. Dice el versículo 11: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Paréntesis. Hagan todo esto, ¿qué? Todo lo que él ha venido mencionando desde el capítulo 12, versículo 1 hasta este punto. Porque recuerden que el capítulo 12 en adelante es la práctica. Así que Pablo dice, bueno, todo esto que les he dicho que tienen que hacer, háganlo. Pero háganlo a la luz ¿de qué? De considerar el tiempo en el que vivimos. Y agrega, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. El apóstol Pablo ciertamente en este texto nos recuerda que hay un matrimonio que no se debe separar nunca entre la doctrina y la práctica. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, vivan así de acuerdo a la conciencia que tengan de este tiempo. ¿Y cómo sabemos cuál es el tiempo en el que vivimos? Bueno, por la palabra de Dios, por la doctrina. Nosotros vivimos, escatológicamente hablando, en los últimos tiempos. Los últimos tiempos es esa franja de tiempo que existe entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo ese tiempo que ha transcurrido y transcurrirá hasta que Cristo regrese son los últimos tiempos. Bueno, Pablo dice, sean conscientes de que viven en los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos esto? Por doctrina. Eso es doctrina, es catología. Pablo dice, vivan de acuerdo a la doctrina. Ahora, noten esto. La exhortación se basa en el conocimiento del tiempo en el que vivimos. Aquí la palabra del Señor nos enseña que los cristianos tenemos una percepción del tiempo muy diferente a la percepción del tiempo que tiene un incrédulo. Los creyentes en relación al tiempo futuro debemos pensar de manera gloriosa en esa coyuntura venidera que se aproxima. ¿Cuál es esa coyuntura gloriosa que esperamos que ocurra en el tiempo? La venida de Cristo. Pero no es así con el incrédulo. ¿El incrédulo vive pensando que Cristo regresará? Desde luego que no. El incrédulo piensa que su vida terrenal es todo lo que es y todo lo que ve acá. Y eso explica por qué el incrédulo trata de disfrutar, entre comillas, al máximo su vida terrenal mientras dure. Porque él dice, bueno, me muero y no me llevo nada. No, finalmente, después de esto no hay nada más. Eso explica por qué el incrédulo suele entregarse tan comúnmente a los excesos para buscar algo de placer. Excesos en drogas, exceso en alimentos, exceso en lujuria, excesos en alcohol, etc. ¿Por qué? Porque está tratando de sacarle la máxima partida a lo que ve, al aquí y a la ahora. Ahora, noten esto que es muy importante. Nuestras creencias, hermanos, esto es muy importante. Nuestras creencias controlan nuestra manera de vivir. Lo voy a explicar. El que piensa que la vida es solo esto que ve y ya, y que cuando se muere ya todo se acabó, pues vive en virtud de eso. ¿Cierto? Eso explica por qué hay en todas las ciudades hay, dice que la famosa zona ¿qué? Rosa. ¿Sí? Porque es exceso. Si el incrédulo está tratando de satisfacer sus excesos donde pueda. Noten esto, su conducta está controlada por sus creencias. Como él cree que no hay nada, pues vive desordenadamente. Pero el que piensa que hay un mundo glorioso, venidero, esperando por él, los de la fe, entonces
esa creencia tiene que controlar su estilo de vida presente. Eso significa que los creyentes debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Y eso implica que debamos experimentar un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera en general de comportarnos, pues estas cosas son, digamos, la forma visible del impacto de nuestra creencia. Si tú realmente crees que Cristo regresará y juzgará a vivos y a muertos, ¿conviene que vivas en borracheras? ¿Conviene que vivas en fornicación? ¿Conviene que vivas en mentiras? ¿Conviene que vivas en engaño? Desde luego que no. Si una persona cree que Cristo regresará y vive como un incrédulo, su creencia es falsa, es incongruente con la fe. Ahora bien, ¿cuál es la exhortación puntual que Pablo le hace a la iglesia en este texto? Lean conmigo la parte B del versículo. Ya es hora de ¿qué? De que despierten del sueño. Así es, mi hermano, la implicación de despertarse es que se levanten. Ya es hora de que se despierten del sueño. Lo que Pablo dice, mis hermanos, es que la iglesia está somnolienta. Y que como Cristo regresará, entonces a la iglesia le convendría despertarse de ese estado somnoliento lo más pronto posible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Iglesia, estás somnolienta y tu Señor regresará. Así que despierta del sueño. La exhortación entonces es a que todos nosotros nos despertemos de esta situación letárgica y adormecida en la que nos encontramos. La exhortación es a que nos esforcemos en nuestras disciplinas espirituales. Es como si el apóstol Pablo gritara fuertemente a esta iglesia local las siguientes palabras: creyente, anímate, levántate tú que duermes, lee la bendita palabra, estudia las sagradas escrituras, ora la palabra de Dios, estate alerta, creyente, porque vives en los últimos tiempos. Y alguien podría preguntarse: ¿y yo por qué debería salir de mi letargo espiritual? ¿Y yo por qué debería despertarme de mi adormecimiento? El adormecimiento es cómodo. ¿Les ha pasado que cuando llega la hora de levantarse uno está entre dormido y despierto, pero uno no quiere pararse de la cama, aunque sepa que debe pararse? Bueno, porque eso es amañador. Ese estado entre que no estoy ni dormido ni despierto, pero estoy ahí haciendo pereza, eso es amañador. Bueno, ¿por qué entonces yo debería salir de ese estado que es tan cómodo? Aquí viene el motivo doctrinal del por qué deberíamos hacerlo. ¿Qué dice la parte final del versículo? Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Es decir, que debemos levantarnos de nuestro letargo espiritual, ya que nuestra plena y completa salvación, esa que esperamos con entusiasmo, es decir, nuestra glorificación, está más cerca de nosotros que cuando creímos tiempo atrás. ¿Me hago entender? Eso es importante. Cuando el texto dice que nuestra salvación está más cerca, no es que nos vayamos a salvar, porque es que ya nosotros somos salvos. ¿A qué está hablando Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? A la glorificación de nuestros cuerpos, a la plena consumación de nuestra salvación. ¿Recuerdan lo que el hermano, creo que fue el hermano Julián, el que explicaba el concepto de la tensión que existe entre el ya pero aún no? Nosotros ya somos salvos, pero ¿ha sido plenamente consumada nuestra salvación? No, porque no estamos en un cuerpo glorificado. Bueno, pero te lo explico así, hermano. Hoy estás más cerca de la plena consumación de la salvación que hace 10 años. Claro, porque digamos, voy a poner un ejemplo. El hermano Richie nació de nuevo estamos en el 2023, pongamos un ejemplo, en el 2015. Han pasado 8 años. ¿Richie hoy está más cerca de la plena consumación de su salvación que hace 8 años? Claro que sí, a eso se refiere con que está más cerca. Hoy estamos más cerca de recibir un cuerpo glorificado que cuando llegamos a ser cristianos. Nuestro encuentro personal con el Cristo glorificado se halla más cerca en el tiempo que cuando nacimos de nuevo. Esa es la gloriosa razón que nos entrega la palabra de Dios para que nos despertemos,
para que nos preparemos y para que andemos en medio de este mundo caído como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si tú quieres, hermano, una muy buena razón para levantarte en las mañanas y orar al Señor, para leer diariamente la palabra del Señor, para congregarte fielmente en el día del Señor, si quieres una buena razón para levantarte de tu sueño espiritual, bueno, tú solo tienes que hacer una cosa: recordar que Cristo regresará por segunda vez y que allí establecerá el juicio final. Y eso significa que si tú eres creyente, estás más cerca del cielo, más cerca de una eternidad con Cristo. Oh, pero si tú no eres un creyente, si tú no has puesto tu confianza en el Señor, eso significa que lo que está más cerca de ti es el juicio final y el infierno. Y si esta es la condición de alguno de los presentes, yo quiero aprovechar este espacio del sermón para suplicarte, mi amigo, implorarte en el nombre de Jesús, que vengas en arrepentimiento y fe delante de Él y no te pierdas de los beneficios del Redentor. Podríamos parafrasear todo lo dicho hasta aquí de la siguiente manera: ya que Cristo viene, y ya que en su segunda venida establecerá el juicio final, entonces, creyente, pórtate bien. Pórtate bien porque Cristo viene. Anda en medio de este mundo caído como es digno de los hijos del Rey de Reyes. Vive en el conocimiento constante de que siempre, escúchame, siempre existe la posibilidad clara de una audiencia con el Señor hoy. Vive con el entendimiento de que un día verás al juez supremo del universo cara a cara. Así que, en resumen, la exhortación que Pablo hace a través del matrimonio que existe entre la doctrina y la conducta es a que tú y yo nos despertemos del letargo, del sueño espiritual en el que estamos. Y para explicar cómo vamos a despertarnos de ese letargo a la luz de la segunda venida, que es la que nos debe motivar a despertarnos, el apóstol Pablo va a proceder a hablar de lo siguiente. Y este es el segundo punto de nuestro sermón: la radicalidad cristiana en relación al pecado. Punto número 2. Vayan conmigo al versículo 12, hermanos. Dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice después? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Voy a explicar algunos conceptos del texto. Noten que él dice: la noche está avanzada. Lo que significa que la noche está avanzada es una referencia a esta vida, a este mundo. Y yo creo que esa es una forma muy apropiada, de hecho, de describir a este mundo. Porque este mundo desde la caída se encuentra en tinieblas, en oscuridad. Y por cuenta de dicha oscuridad, el mundo se caracteriza por su ignorancia espiritual. Así que un cristiano, al considerar el tiempo presente, escuchen, hermanos, esto: al considerar el tiempo presente en el que vivimos, aún con sus mejores momentos, nunca podemos olvidar que la Escritura llama a estos días como días de oscuridad. Aún con sus mejores momentos, estos son tiempos oscuros que están por terminar, es lo que dice el texto. Nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo ignorante que no se conoce a sí mismo, que no conoce a Dios, que no entiende la vida eterna, que no cree en el juicio venidero y desde luego no espera con expectativa al juez. ¿Qué denota esto? Ignorancia, incredulidad. Tan oscuro, mis hermanos, es el mundo en el que vivimos, que usualmente a ese momento del tiempo en el que ocurren los excesos en nuestra sociedad, solemos titularlo con el siguiente rótulo: la vida, ¿qué? Nocturna.
Cuando hablamos de vida nocturna, ¿qué es en lo que pensamos? ¿En un parque lleno de niños jugando a la lleva? Desde luego que no. ¿Qué se viene a la cabeza? Excesos, fiesta, promiscuidad, etcétera, etcétera. Así que eso significa la noche. Leo, dice: la noche está avanzada, el tiempo de este mundo ya está muy avanzado. Pero luego el apóstol utiliza otra expresión, dice: y se acerca ¿qué? El día. Y cuando Pablo utiliza la expresión día como algo que se acerca en el tiempo futuro, se refiere a la vida venidera, es decir, a la gloria. Hermanos, el contraste no podría ser más grande. Nosotros vivimos en un mundo oscuro y sumergido en la ignorancia, pero el tiempo de este mundo, de acuerdo a la palabra del Señor, se está acabando. ¿Y qué se aproxima después de la noche? El día, es decir, la vida eterna. Viene el juicio final que marcará el desplazamiento desde las oscuridades hasta la luz admirable. La pregunta ahora sería: pastor, ya entiendo que el tiempo presente en el que vivimos tiene las horas contadas y que viene la eternidad. Ahora, ¿qué se supone? Escúchame. ¿Qué se supone que nosotros deberíamos hacer con esta información? ¿Cuál debería ser nuestra reacción a la luz de este conocimiento? Recuerden, nuestras creencias afectan nuestra manera de vivir. ¿Es así o no? Si tú crees que el azúcar es mala, ¿tomarías gaseosa todos los días? Desde luego que no, eso afecta nuestra conducta. Si tú sabes que, por ejemplo, eres un paciente diabético, ¿tomarías Coca-Cola con pan, papa y yuca al desayuno? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento y ese conocimiento hace que nuestra conducta se vea alterada. Si sabemos que Cristo regresará y que el tiempo de este mundo se está acabando y que lo que viene es la eternidad, ¿cuál debería ser el impacto en nuestra conducta? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, el apóstol Pablo responde. Dice en la parte B del versículo 12: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es decir, creyentes, debemos conducirnos como conviene a los hijos de luz. Debemos caminar en medio de este mundo oscuro como aquellos que son del día. Debemos vivir como aquellos que pasaron de muerte a vida. Hermanos, debemos despojarnos de todo lo que le pertenecía a nuestra antigua naturaleza. Creyente, escúchame estas palabras con mucha atención. Debemos terminar con radicalidad cualquier vínculo que tengamos con los hábitos y costumbres pecaminosos que antes caracterizaban nuestra vida. Hay que cortar de raíz con el pecado. Si quieres despertar del letargo espiritual, debes ser radical con el pecado. No debes coquetear con el pecado, no debes jugar con el pecado. Debes desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas espirituales de la luz. Ese es tu deber. Y ya para finalizar la exhortación, el apóstol Pablo en los versículos 13 y 14 va a describir su exhortación de dos formas: positiva y negativamente. Lean conmigo, hermanos, los versículos 13 y 14. Ese es el tercer punto del sermón: el carácter positivo y negativo de la exhortación. Versículo 13: andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Amén. Veamos en primer lugar el carácter positivo de la exhortación. Pablo dice que debemos andar como
como de día honestamente. ¿A la luz de qué? ¿O cuál es la razón que ya Pablo nos dio de por qué debemos andar como de día y honestamente? Pues del entendimiento que tenemos de que Cristo regresará. En otras palabras, Pablo lo que nos está diciendo es: actúen conforme a su naturaleza regenerada. Es decir, actúen como cristianos. O sea, si ustedes son cristianos, esperan que Cristo regrese, pues actúen como si de verdad lo estuvieran esperando. Ahora, noten esto, hermanos, esto es bien interesante. Noten que desde el versículo 11 hay un pensamiento que va como en progresión. En el versículo 11 se nos dijo: levántese del sueño. En el versículo 12 se nos dijo: vistan las armas de luz. Y ahora se nos dice que andemos, o sea, como que caminemos, como que salgamos a las calles de nuestra vida diaria y manifestemos que nuestro maravilloso Dios ha efectuado, en virtud de su obra redentora, un cambio en nuestra conducta, que ahora somos diferentes. Despertar, mis hermanos, es solo el primer paso. Luego tú tendrás que vestirte de las verdades espirituales para posteriormente ser activo en el servicio al Señor. Y ese servicio que tú des al Señor, escúchame, tiene que ser respaldado con tu testimonio. Tu testimonio de vida tiene que concordar con la conducta de un verdadero siervo del Rey. En palabras simples, la exhortación positiva del texto es a que lo cristiano se te note. Lo repito, la exhortación positiva del texto es a que el cristianismo se te note, que vivas santamente. Y yo voy a preguntar, es una pregunta larga, pero yo te animo a que tú respondas esto solito en tu corazón, pero que respondas a plena conciencia delante de Dios. Te pregunto, tu familia, primos, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, los de la cuadra, los del conjunto, las profesoras del colegio de tu hijo, la mujer que pasa por la calle. Bueno, todas estas personas podrían decir de ti que tú eres luz en medio de este mundo oscuro. ¿Tu familia puede decir que tú eres luz en medio de este mundo oscuro? Escúcheme muy bien esto. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, las personas que nos rodean en el corto plazo se darán cuenta que lo somos, y no por nuestras palabras. Si tú eres un cristiano, las personas que te rodean en el corto plazo se darán cuenta que tú eres diferente. Mira, el texto dice que vivimos en un mundo de luz, de oscuridad, perdón, pero que tú eres luz. Imagínate esta escena, todo el mundo a oscuras y tú brillando. ¿Eso se nota? Piensen en esta escena, en un jardín donde hay 100 niños y hay uno que es piquiña, como el mío, por ejemplo. Ese se nota, el que es piquiña se nota y dicen: ah, mira, ese es el piquiña. ¿Cuánto más se notaría alguien que es perfecto? Ahora, no digo que nosotros seamos perfectos, ¿cierto? Pero ¿cuánto más se debería notar el creyente en medio de un mundo sumido en oscuridad? ¿Me entienden lo que quiero decir, hermanos? Entonces, ese es el carácter positivo de la exhortación. Lo creyente se te tiene que notar. Y el carácter negativo de la exhortación es este. Después de que Pablo dice que de cómo debemos vivir, después de esto él hace una breve lista de todo lo que debemos evitar. Y en primer lugar dice que evitemos, y noten que lo hace en tres parejas de dos. Dice: evitemos la glotonería, ¿y qué más? Y la borrachera. Cuando él utiliza la expresión glotonería en el griego, esta palabra hace referencia al deleite que una persona siente en el alcohol, ¿sí? Y cuando habla de borracheras o ebriedad, hace referencia al estado físico en el que el individuo queda después de emborracharse, ¿sí? O sea, ¿han visto un borracho todos ustedes? Estoy seguro que sí. Bueno, a eso es lo que Pablo hace referencia allí. Así que Pablo dice, estas cosas, o sea, si lo creyente tiene que notársete, pues tienes que evitar justamente el estar deleitándote en el alcohol y emborrachándote y actuando de forma
salvaje por cuenta del alcohol. En segundo lugar, dice que debemos evitar la lujuria y la lascivia. La lujuria es una referencia a las actividades sensuales prohibidas por las Escrituras, y la lascivia, escuchen, este me pareció interesantísimo, es una referencia a la indecencia, la falta de control, una conducta descarada. Escuchen esta que es más profunda, una conducta poco decorosa, una indiferencia hacia las reglas y el comportamiento establecido por las Escrituras, o una gratificación en los deseos de la naturaleza caída sin considerar el daño que se le causa a los demás con estas conductas. Noten, acá esto es importante resaltarlo. Noten, hermanos, que aquí no solamente en este carácter negativo se le exhorta a la iglesia a que evite la fornicación, a que evite el acto de la relación sexual ilícita. O sea, sí, eso sí, desde luego lo está diciendo, pero no es lo único que está diciendo. Está diciendo que los creyentes, en virtud de la expectativa que tenemos de que Cristo regresará, deberíamos tener una conducta que no dé de qué hablar de nosotros en este sentido moral. Un varón no debería ser coqueto con nadie más que con su esposa. Lo mismo para una mujer. Una mujer no podría tener ninguna expresión de coquetería diferente, sino que con su esposo, con el marido del pacto matrimonial. Eso significa que los varones y las hermanas debemos aún cuidarnos a la luz de este texto, que es evidente lo que está diciendo. Debemos cuidarnos de la forma en la que nos relacionamos con el sexo opuesto. La forma en la que yo me relaciono con las mujeres en el trabajo, la forma en la que me relaciono con las mujeres en la universidad, la forma en la que me relaciono con las mujeres con los compañeros del trabajo. Todo esto, mis hermanos, está contenido en lo que debemos evitar: lujuria y lascivia. Los creyentes debemos dar testimonio, escuchen, de pureza sexual. Y eso no solamente es que no se fornique. No, pureza sexual es a todo nivel. Es de lo que vemos, es de lo que pensamos. Y el tercer punto que dice Pablo, creyente evita, es andar en contiendas y envidias. Es decir, no debes estar en disputas, en riñas. Debes estar libre de esa sensación de desagrado que se experimenta con la prosperidad de otro. ¿Eso qué es? Envidia. El punto, mis hermanos, es que como creyentes debemos despojarnos de todas estas cosas y aferrarnos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al día y no a la noche. Debemos despojarnos de todo pensamiento o acción que Satanás pueda utilizar como un arma en contra nuestra para señalarnos y para herirnos con ella. Hermanos, si no vivimos nuestras vidas como de día, entonces estamos manchando nuestro testimonio y estamos proporcionándole al diablo herramientas y a los incrédulos señalamientos que utilizarán como armas para hablar en contra nuestra, pero también para traer deshonra al nombre de Cristo. En lugar de traer deshonra a Cristo y al Padre Celestial, los creyentes deberíamos caracterizarnos por ser hijos piadosos que llenen, si vale la expresión, de santo orgullo a nuestro Padre Celestial. No deberías darle armas a Satanás para que hable contra ti por causa de tu conducta, sino más bien tu estilo de vida, tu santidad, tu compromiso con las Escrituras debería ser una fuerte declaración de la obra transformadora que Cristo ha hecho en tu corazón. Piensa en la gloria venidera, piensa en que Cristo regresará y entonces ajusta tu vida a la luz de esa realidad. La exhortación hecha por el apóstol Pablo en este texto es esencial, mis hermanos, y se resume en la siguiente expresión: vive santamente esperando el regreso de Cristo. ¿Es así como se ve tu vida? ¿Es así como se ve tu vida hoy?
Vive santamente porque sabes que Cristo regresará como ladrón a medianoche, es decir, a la hora menos esperada. En el versículo 14, Pablo nuevamente hace una exhortación positiva y negativa, pero esta vez a forma de resumen. Dice en la expresión positiva, sino vestidos, ¿qué? Vestidos del Señor Jesucristo. Es como si él dijera, vístasen de una vida salvadora. Vivan como Cristo vivió. Hermanos, que Cristo sea nuestra meta. Que como Cristo vivió sea nuestro anhelo vivir. No en vano las Escrituras dicen en Efesios 5:1, sed pues imitadores ¿de quién? ¿De Pablo? ¿De Silas? Sed pues imitadores de Dios. Lo que significa vestirnos del Señor Jesucristo, mis hermanos, es hacer que las características santas de Cristo sean nuestras, que las asimilemos y las entretejamos en nuestro ser, que nos vistamos de humildad, que nos vistamos de amor, que nos vistamos de compasión, que nos despojemos de las características del viejo hombre y nos revistamos de las características del hombre regenerado, creyente. Tenemos que despojarnos de los hechos de las tinieblas y vestir la armadura de Dios. Debemos andar como Cristo anduvo. Y para finalizar este resumen, Pablo en la expresión negativa dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Noten esto, ya Pablo dijo, desechen las obras de la carne. Aborrézcanlas. Pero acaba un paso más allá. Dice, no les den provisión. Es decir, no les den alguito como para mantenerla viva. Porque usted puede decir, no, yo por ejemplo nunca he sido infiel. O sí, pero es pornografía. ¿Sí? Yo nunca le he sido infiel a mi esposa, pero veo pornografía. Está desechando, digamos, el acto explícito de la impureza sexual en el sentido de la fornicación, pero por otra parte está proveyendo una pequeña fuente de alimento para ese pecado. Le está suministrando materia prima al pecado para que comience con la construcción de una cadena de gratificación carnal. Hermanos, esto que acabo de decir es muy importante. Lo que la Escritura nos está diciendo aquí esencialmente es lo siguiente. Tomen nota de esto. El mensaje es claro. Ni se te ocurra siquiera jugar alrededor del acantilado. No se te ocurra coquetear con el pecado con la torpe justificación de que tú crees que tienes el control sobre él. No se te ocurra jugar con el fuego del infierno, porque tarde o temprano te quemará y las consecuencias serán sumamente dolorosas. Hermanos, recuerden al rey David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en pecados terribles por desobedecer esta regla, por coquetear con el pecado. Un día David, estando en su azotea, por cierto lugar en el que no debía estar, él debía estar en otra parte. ¿Qué fue lo que vio David cuando estaba allí en su azotea? Vio a una mujer hermosa que se estaba bañando a la distancia. ¿Y qué dijo él? Voy a guardar mis ojos. No, él la codició. Él deseó a esta mujer y pidió referencias de ella. Luego, esto es impresionante, porque a David se le dice que ella es una mujer casada. En ese instante, David debió haber dicho, ok, estoy cometiendo una locura. Esta mujer le pertenece a otro hombre y hasta aquí llegó el asunto. Él debió haber dicho, basta ya. Debió dejar de proveer para los deseos de su carne. Él debió de cortar de raíz el deseo y no pensar más en ella, pues no le era lícito tenerla, le estaba prohibida. Sin embargo, ¿qué hizo David?
La mandó a llamar. Y escuchen esto, hermanos, hermanas. La metió en su casa. La hizo entrar al palacio. ¿Y cómo terminó este asunto? ¿Tomándose el té? No. La situación pecaminosa avanzó tanto, mis hermanos, que terminó en el asesinato del esposo de esta mujer y en la muerte del bebé que resultó como fruto de ese adulterio. ¿Ven lo terrible que es el pecado? ¿Ven lo terrible que es el pecado, mis hermanos? Hermano, si tú satisfaces el pecado hoy, ¿sabes qué hará el pecado contigo mañana? Te pedirá más. Y cuando mañana lo hayas satisfecho, proveyéndole lo que él requiere, pasado mañana te pedirá más. Y así sucesivamente irás cayendo en la influencia degenerativa y engañosa del pecado, y cada vez te verás sumergido en pecados más graves. Y la torpe ilusión que tenías de que tenías control sobre la situación se desvanecerá como niebla ante tus ojos. Al pecado, mis hermanos, se le debe negar sus deseos. Y tengo una muy buena noticia para ti. Sí se puede hacer. O sea, sí se le puede negar al pecado sus deseos. ¿Sabes por qué? Porque contamos con la ayuda del bendito Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo porque tienes una nueva naturaleza con nuevos deseos. Hermanos, si tú has puesto tu confianza en Cristo, no importa cuál sea la lucha pecaminosa que tengas, tú puedes decirle no a esa lucha por cuenta de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. No porque tú seas capaz de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo obra en gracia para darte fuerzas para sobreponerte al pecado. Pastor, es que yo soy soltero y yo quiero casarme. Anhelas buena cosa. Pastor, pero yo no veo cuándo será eso posible y yo tengo necesidades físicas. Si tú eres un creyente, el Señor te sostendrá como un buen soltero el tiempo que sea necesario. Pastor, es que usted no se imagina cómo es mi esposa. Aguantármela es imposible. Si tú eres un buen creyente, tendrás un matrimonio para la gloria de Dios. Pastor, usted no sabe cómo son mis hijos, mi hijo es terrible. Bueno, si tú eres un buen creyente, tendrás una paternidad o una maternidad para la gloria de Dios. Puedes hacer todo lo que sea que tengas que hacer si cuentas con el Espíritu Santo para ayudarte a hacerlo. Esa es la buena noticia. Agustín de Hipona dijo en alguna oportunidad: oh Señor, dame lo que pides y luego pídeme hacer todo lo que quieras. El Señor nos dará lo que necesitemos para que hagamos lo que dijo que teníamos que hacer. Esa es la buena noticia, mis hermanos. En relación al pecado, el Dr. Martin Lloyd Jones dijo: debemos reconocer a este enemigo interior y no proveer para sus deseos. Creyente, hazlo morir de hambre, debilítalo, trátalo cruelmente y no escuches con misericordia ni por un momento cuando llegue lloriqueando ante tu presencia. Un día el pecado se levantará y te morderá y te desangrarás rápidamente. Al pecado, hermanos, no se le trata con sutileza, con cariño y con respeto. Dice Lloyd Jones, se le trata con crueldad, con firmeza. Hermanos, esta es la enseñanza del texto acerca de la santificación, que tenemos que luchar, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que decirle no a nuestros deseos pervertidos y a las muchas demandas de nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos andar constantes en el Señor diciendo sí a las influencias de la nueva naturaleza y al Espíritu Santo que mora en nosotros, al considerar que Cristo regresará por segunda vez y entonces juzgará a vivos y a muertos. Esa verdad debe motivarnos a vivir santamente. Pastor, ¿y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Aquí va una aplicación. Si el regreso de Cristo y el juicio final es algo que crees y que lo esperas con ansias, y tu conducta presente se ha visto afectada positivamente en virtud de ese conocimiento que tienes de lo que ocurrirá en el futuro, entonces escúchame,
tú puedes estar seguro de que eres un creyente y puedes disfrutar de la seguridad de la salvación. Hermanos, no hay nada más gratificante en esta vida que saberse salvado. Y si tu vida ha sido transformada por cuenta de lo que crees, y lo que crees es que Cristo regresará, puedes estar seguro que un día morarás con Cristo en la eternidad. Pero ahora escúchame bien. Si tu conducta presente no se ve afectada por el inminente regreso de Cristo, entonces la cosa cambia. Pueden ser dos cosas. Una, o que estés muy adormecido y entonces debes despertar cuanto antes, porque Cristo regresará. Y debes despertar cuanto antes para que no pase contigo como en la parábola de las 10 vírgenes. ¿La han leído, hermanos? 5 sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite y 5 insensatas, escuchen, que tenían aceite pero no suficiente. Noten esto, ¿las 10 tenían aceite? Sí. ¿Las 10 estaban esperando al novio? Sí. Las 10 creían que creían, pero solo 5 habían creído de verdad. ¿Qué diferenció a las sensatas de las insensatas? La cantidad de aceite. ¿Saben lo que tipifica al aceite en las Escrituras? La presencia del Espíritu Santo. Esencialmente lo que tenían unas que las otras no, era la presencia regeneradora, dadora de vida del Espíritu Santo en su interior. Las otras no. Y cuando llegó el novio, ellas dijeron a las sensatas, bueno, denos de su aceite para nosotros ir. Y ellas dijeron, no, porque se les va a acabar a ustedes y a nosotras. Más bien vayan a quienes venden aceite, compren y regresen. Pero mientras ellas hicieron esa diligencia, el novio llegó y entró al lugar de la boda y cerró la puerta. Y cuando las insensatas volvieron, tocaron la puerta y dijeron, Señor, pero si yo me congregaba cada 8 días, Señor, pero si yo leía la Biblia todos los días, yo hacía hasta un devocional. Les sacaba promesa, mandamiento, ¿y cuál era el otro? ¿Hicieron alguna vez ese devocional? ¿No? Bueno, eso era muy popular para mí. La promesa, el mandamiento y la aplicación. Pero yo hice todas esas cosas, Señor. ¿Y qué es lo que el Señor de la boda dice cuando ellas le dicen, ábrenos la puerta? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tiempo presente les dice, no os conozco. Así que si tu condición es que tú sabes que Cristo regresará, pero esto no genera expectativa y no ha generado un cambio en tu forma actual de vivir, entonces tienes que despertar del retraso espiritual en el que te encuentras y del adormecimiento en el que estás. O peor aún, esta situación no solamente puede revelar un adormecimiento, probablemente revele ese desdén que tienes y esa displicencia que tienes en relación a la segunda venida de Cristo. Quizá lo que revele es que en realidad tú no has creído en lo absoluto. Y si ese es el caso de alguno en este lugar, yo le animo, hermano, amigo, a que no salga por esa puerta sin haber suplicado al Señor que le salve. Tú y yo no sabemos cuándo ocurrirá, pero estamos seguros de que un día Cristo vendrá y juzgará. Y el día en el que ese evento ocurra, que no será un evento secreto como enseña el dispensacionalismo, sino que será un evento potentosísimo que todo el mundo podrá ver, ese día no habrá vuelta atrás. Como diría mi abuelo, el que quedó en la foto quedó. Ya, no hay vuelta atrás. Hermano, amigo, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, yo te animo a que hagas de esta mañana, en este tiempo de oración que vamos a tener a continuación, ese breve espacio de tiempo, utilízalo para suplicar al Señor. Suplica para que te provea el don del arrepentimiento y el don de la fe. Amén. Vamos a orar.